pidieron. Che, chicos, la idea es que hoy tratemos de sacarnos todas las dudas que tengan confianza para preguntar 100 veces, si es necesario, 102, no hay problema. Pero como es la última vez que nos vamos a ver antes de la entrega, yo quisiera que se saquen absolutamente todas las dudas, por eso preparé un teórico muy cortito, en donde solo vamos a aclarar programa de diseño, condicionantes, requerimientos, premisas. Después les puse un ejemplo de un trabajo que tiene ya varios años y traje por las dudas otro práctico de otro grupo que tiene algunos errores, porque a veces está bueno ver trabajos que no son perfectos, porque entonces es más fácil también entender cuáles son los errores. No quiere decir que el que les muestre ahora es perfecto, también le voy a marcar algunos errores, pero son en general buenos trabajos que al menos lograron armar el programa como lo enseñamos en esta materia, que no es que sea la única manera de armar un programa, es la manera en la que nosotros creemos que ayuda a organizar el pensamiento y al menos a tratar de ordenar el olvidarnos de la menor cantidad de cosas posibles mientras vamos proyectando. Pero es nuestra perspectiva y nuestra manera de mirar el concepto de programa, insisto. Nosotros venimos... En la vez anterior nos habíamos puesto a hablar de investigación-acción y habíamos cerrado una explicación breve de qué era el programa, porque el programa se termina de conformar una vez que todos hemos logrado avanzar en explicar el problema, entenderlo a través del desarrollo de los capítulos que nosotros le llamamos ejes de desarrollo. Y si ustedes se acuerdan, habíamos dicho que la conclusión que sacáramos en el cierre de cada uno de esos ejes de desarrollo iba a ser clave para conformar y empezar a armar el programa. Porque el programa se arma justamente en 3 columnas: la columna de condicionantes de diseño, la columna de requerimientos de diseño y la columna de premisas. ¿Qué es un programa? Ah, ya, sabía que iba a ser eso. El programa constituye la primera instancia de condensación de intenciones de diseño. Es decir, cuando empezamos a cerrar la etapa de instrucción teórica, empezamos a repensar y reformularnos las intenciones de diseño. ¿Cuándo nos planteamos la primera intención de diseño? Cuando formulamos la hipótesis. Ahí supusimos y arriesgamos una respuesta, o sea, en cierta medida estábamos planteando una intención. Ahora que ya sabemos mucho más del problema, estamos en condiciones de condensar y sintetizar todo eso que estudiamos en una planilla síntesis que nos sirva como de machete a la hora de ir proyectando. Siempre voy a apretar equivocado. Entonces dijimos, si ustedes se acuerdan, estábamos en el punto de interpretar del teórico anterior. Y lo primero que dijimos es que de las conclusiones íbamos a empezar a armar ese primer eje del programa. ¿Por qué? Porque los condicionantes justamente tienen que ver con entender cuáles son las demandas a satisfacer. Ustedes fueron estudiando en cada capítulo distintas cuestiones referidas a lo que necesitaban saber para resolver esa hipótesis, y eso se fue, si hicieron bien las conclusiones, debiéramos estar en el punto en el que entendimos qué demanda cada uno de esos ejes para satisfacer esa necesidad. Este texto es literal copiado y pegado del capítulo programa del libro que ustedes tienen, ¿no? O sea, lo saqué de ahí como para que les sirva también de anclaje con lo que ya tienen en los textos. Volvemos a repetir lo que dijimos la semana pasada. Si ustedes recuerdan, en la primera mitad del año, ¿cómo le llamábamos a este eje vertical? Este era el eje horizontal de los determinantes de diseño, ¿se acuerdan? Parcial. Y el eje vertical le llamábamos de los condicionantes de diseño. Es decir, que las demandas de satisfacción de nuestro programa vienen de este eje. Sobre todo vienen de entender cuáles son las normativas a las que vamos a tener que responder,
cuáles son las demandas de los grupos sociales que se involucran en nuestra problemática, es decir, qué necesito satisfacer para ese grupo social, qué necesito satisfacer para cumplir la norma, qué necesito satisfacer para entender lo que el contexto me permite en este momento para poder ser producido, qué necesito satisfacer para entrar en línea con los sistemas de producto que en este momento están dominando los mercados de producto y los mercados del diseño. Es decir que todas las conclusiones de ustedes debieran estar relacionadas y referidas sobre todo a estos mapas de temas, a estos megatemas. Si armamos bien la columna de condicionantes, es decir, vamos sacando de las conclusiones y lo voy armando en el eje vertical, nunca o casi nunca estaríamos hablando del objeto que vamos a producir, sino que vamos a estar hablando de lo que está por afuera de ese objeto y que me está condicionando la toma de decisiones, ¿no? Una ley está por afuera del objeto que yo voy a producir. Un sujeto que necesita usarlo está por afuera. La ergonomía y la comodidad o el confort que tengo que garantizar en el que lo usa, en el que lo produce o en el que está siendo paciente de esa persona que está usando, supónganse que estamos hablando de algún instrumental médico, por ejemplo, entra en grupo social, o sea, está por afuera, el sujeto está por afuera del objeto. Eso me va a permitir seguir con la segunda columna que, si ustedes recuerdan, dijimos que le íbamos a llamar requerimientos de diseño. ¿Qué dice el libro? Que en los requerimientos de diseño tomamos en consideración los enfoques de diseño que se consideran más adecuados para abordar las condiciones que surgen del problema. Es decir, del problema entendí el condicionante y el condicionante me va a llevar a poder explicar qué requiere como respuesta. ¿Desde dónde? Desde mi campo disciplinar, que es el diseño. Porque un condicionante legal, si yo fuera legislador o si yo fuera abogado, podría llevarme a un requerimiento que tenga relación con determinados códigos o con determinados cambios en normativa. Si un condicionante normativo, si yo fuera médico, me llevaría a determinadas conductas o comportamientos que tengo que tener yo como protocolo para entrar al quirófano. Si yo fuera, no sé, de cualquier disciplina, ¿no? O sea, el condicionante todavía abarca todas las disciplinas. Ahora, cuando yo me pongo a ver qué requiere ese condicionante del problema desde mi disciplina, estoy ya entendiendo los requerimientos que serían esa segunda columna. ¿Se entiende esta diferencia? Porque en general tienen como miedo a largarse a decir cosas. Entonces lo que suelen hacer es que, se los digo para que no se equivoquen, en condicionantes ponen sujeto. En requerimientos ponen que cumpla la ergonomía del confort que requiere la actividad que va a desarrollar. Y en premisas ponen percentil tal. No, les digo yo, corre todo un casillero para atrás. O sea, el sujeto no es un condicionante, el condicionante es lo que escribiste como requerimiento. O sea, que reúna las condiciones de confort para tal cosa. Y el requerimiento es que cumpla el percentil. Ahora, ¿cómo voy a cumplir con esos percentiles? Empiezan a ser las intenciones de diseño o las premisas. Y no hay que tener miedo en ir avanzando. O sea, total, no se están casando con ningún proyecto acabado, no están cerrando una propuesta de diseño. Están como introduciéndose a un nuevo mapa de hipótesis de respuesta que los va ayudando a ir tomando decisiones de proyecto. ¿Se entiende? Entonces, de nuevo, cuando llegamos a los requerimientos, ¿dónde empezaríamos a estar? Empezamos a estar en este eje, es decir, esto que me condiciona, ¿qué empieza a requerir de estas cuestiones? O sea, ¿qué empieza a requerir de métrica y de configuración o de materialización y de respuesta técnica o de cuestiones morfológicas y formales, de cuestiones funcionales y espaciales y respuestas de relaciones entre esas partes? Todavía no estoy diciendo mi respuesta de diseño, pero sí voy entendiendo qué empieza a requerir desde el campo del diseño.
para así llegar a la tercera columna, que es la de las premisas. ¿Me siguen? Para así llegar a la tercera columna, que es la de las premisas, en donde ahí ya sí vamos a empezar a avanzar en estas prefiguraciones del requerimiento que ordena posibles alternativas a desarrollar en la búsqueda de la resolución del problema. ¿Qué significa esto de prefiguración del requerimiento? Significa que a un mismo requerimiento, cumplir con el percentil X para que resulte confortable para el mayor segmento de población posible, a ustedes se les va a ocurrir una respuesta, a ustedes otra, y entonces ahí es donde empezamos a darle figuratividad a eso que antes era un requerimiento y que empiezan a convertirse en una serie de intenciones de diseño que siempre debieran interrelacionar distintos parámetros para que no termine siendo una descripción parcial. O sea, yo sé, por ejemplo, que como requerimiento para poder yo proyectar a distancia va a requerir de un dispositivo que sea remoto y que sea que cumpla con los requerimientos de las dimensiones de la mano de distintos tipos de sujetos y que sea amigable para adultos de una cierta edad como la mía, que este no sería tan amigable, porque si mi mano no se mueve tanto, es como que es difícil llegarle, y demás. Pero ahora el cómo, que sería la intención de diseño, empieza a ser la relación entre forma, figura, escala que empieza a tener este artefacto. Entonces hay una relación de proporción, una relación de respuesta técnica, que si ustedes se fijan, yo ya me equivoqué 50 veces, o sea que algo no está bien, o en mí o en aquello, pero mi condicionante de diseño, de que esto lo pueda entender como interfaz, un nativo no digital, que está más pensando en lo que tiene que decir que en lo que tiene que operar en la pantalla, y que cuando quiero pasar aprieto el coso y cuando quiero apretar el puntero paso, hay algo en este diseño que no estaría siendo claro. ¿Se entiende? O sea, podríamos criticar este artefacto, o a mí, cualquier lado cosa, pero como yo los voy a promocionar, mejor critiquemos el artefacto. Podríamos criticar, hay algo en el diseño de este artefacto que podría llevarnos a un rediseño, ¿no? Porque tengo que estar prestando atención en los súper elegantes, los 3 botoncitos, divinos, pues son todos iguales, están todos más o menos en el mismo lugar. Cuando querés hacer así con el dedo, no sabes muy bien dónde poner el dedo, entonces no está bueno. Hay problemas en que si yo en la premisa pongo solamente que tenga un botón para puntero y que tenga un botón para avanzar y un botón para retroceder, no estoy diciendo mucho, porque no estoy respondiendo al qué, solamente estoy diciendo qué tiene que tener, pero no estoy diciendo el dónde, localización. ¿Se entiende? Entonces, el dónde están localizados en este momento estos 3 botones hace que no resulte confortable y funcional usar este artefacto. Por eso hablamos de interrelacionar parámetros, porque si solo me quedo con qué función tiene que dar o de qué color tiene que ser o qué tamaño tiene que tener, no estoy terminando de resolver el resto de las relaciones entre los otros parámetros. El dónde es una cosa que ustedes generalmente se olvidan de incorporar en las intenciones de diseño y en las premisas. Y es súper importante. Digo, si yo cuando hago un electrodoméstico no resuelvo el desde dónde voy a poner las botoneras o desde dónde voy a operar, no me va a resultar cómodo. Si yo a un auto no digo dónde le voy a poner las ruedas, capaz que tampoco. La clásica es que ustedes presenten así como un primer borrador estas 3 columnas. ¿No? Condicionantes, en este caso de estos chicos había un condicionante de clima que tenía dudas en la redacción porque yo le decía, bueno, no es solo el clima, ¿qué cosas del clima? Bueno, el clima era los días del sol, los días nublados, los días de viento, los días de ciertas temperaturas, porque estamos hablando de una hipótesis que tenía que ver con cocinar alimentos a través de interfaces solares. A una cuestión cultural que intervenía en esta investigación, que tenía que ver con un determinado grupo social y subculturas de tribus, de modos de vida y de población. Ahora se los voy a mostrar más entero al trabajo para que sepan de qué se trataba.
Una cuestión que tenía que ver con la alimentación y la nutrición, la comensalidad del producto que tenían que generar, los alimentos típicos y cómo las costumbres intervenían en esas formas de cocción de esos alimentos típicos. Es decir, si ustedes se fijan, son todos elementos que están por afuera del objeto que vamos a diseñar. Y así tenía como 10 ítems. Yo en las próximas pantallas se los muestro enteros, pero me intentaba, justo me puse a buscar en los mails, y este era el primer ¿ven que está mal diseñado? Este es el primer borrador que me habían mandado los chicos por mail para que empezáramos a corregir el programa. Sí tenían como bien en este punto que ya habían entendido que los condicionantes salían de cada uno de los capítulos de la investigación y que esos condicionantes no tenían que ver con el cómo lo voy a resolver, sino con estos factores que me venían de afuera. En los requerimientos, fíjense que habían empezado a decir, bueno, en relación a esto de los días de sol, nublado y demás, esto va a requerir que los materiales entonces resistan la intemperie, temperaturas extremas, que resistan la corrosión y que su uso no contamine el ambiente, porque ellos además tenían una responsabilidad en relación al ambiente y en relación a un grupo social determinado. Entonces, de nuevo, estos requerimientos no terminan de decirme cómo me estoy imaginando el objeto. Cualquiera de ustedes se podría estar imaginando una cosa diferente, pero ya sí, claramente, me empiezan a sentar en el campo disciplinar del diseño. Pues estoy hablando de materiales que no tienen que corroerse, estoy hablando de materiales que tienen que resistir la intemperie y determinadas temperaturas, es decir, ya lo voy trayendo a la materia. Y también en las premisas, entonces ya empezaban ellos como a puntear. Bueno, vamos a usar los materiales plásticos combinados con fibra, vamos a usar aleación de aluminio con aceros inoxidables, vamos a usar esmaltes vitrificables, superficies curvas de drenaje, elastómeros en todas las partes del sellado para que pueda tener una cierta movilidad del objeto y resistir la dilatación y la contracción por las temperaturas. La crítica que les habíamos hecho en este momento es todo bien, pero ojo, solamente te estás concentrando cuando hablas de intenciones en resolver cuestiones técnicas. Y en realidad la intención que tiene que ver con la intemperie y demás excede lo meramente técnico y también puede tener que ver con temas de configuración, puede tener que ver con determinadas escalas. Entonces ahí les empezamos a hacer algunas observaciones. Lo que les voy a mostrar, ¿se entiende hasta acá? Lo que les voy a mostrar ahora es el PowerPoint final que presentaron ellos después, porque en ese momento todavía se rendía el examen oral. Entonces tenían que venir y rendir el examen oral en 15 minutos con una síntesis de la investigación gorda. Ellos en esta síntesis, lo primero que hicieron fue entonces decir que su trabajo final era solar domésticos. Ellos habían hecho en ese momento un trabajo con la fábrica Essen a partir de un concurso que había convocado Nación para cocinas solares para el norte del país. Entonces ellos dijeron, bueno, a ver, este concurso que abre Nación para cocinas solares para el norte del país, ¿cómo podemos relacionarlo con la fábrica Essen, donde ellos estaban en ese momento haciendo un trabajo, y cómo empezar a repensar la historia de la comensalidad y la producción de determinados alimentos regionales con fábricas que pueden producir desde Argentina los artefactos que me permitan ese tipo de cocción y que supere la clásica cocina solar que nos imaginamos todos para la puna. Entonces, acá definieron el tema, que es lo que ustedes ya hicieron, explicaron por qué la Essen, por qué el concurso, etcétera, etcétera. Relevaron los antecedentes, distintos tipos de ollas solares, distintos tipos de mecanismos de concentración de rayos, los hornos en tipo caja y demás, les hicieron una crítica a eso y definieron el problema. El problema que ellos definieron en ese momento, o sea, acá encontraron los problemas, ¿no? Es decir, bueno, las falencias que encontraron en todos los elementos que analizaron tenían que ver con el tamaño y el peso, con la incomodidad del traslado, con la fragilidad de los materiales, con la carencia de carga cultural, con las bajas temperaturas alcanzadas por el objeto, con los tiempos de cocción superiores a los tradicionales y con la incapacidad de funcionar en días en donde no hubiera sol. ¿No? Esos son todos los problemas que encontramos de lo que relevamos hasta ese momento de respuestas a cocinar a través de energía solar. Entonces el problema era
El desafío de este proyecto, decían ellos, radica principalmente en buscar una solución y un desarrollo a la cocción de alimentos en lugares remotos mediante energía solar con la posibilidad de utilización en días marginales, es decir, días nublados y lluviosos. Entonces, la hipótesis de ellos, ¿cuál fue? Que un sistema de cocción al vacío que utilice energía solar con una materialización e interfase simple y clara con batería recargable para el almacenamiento captada durante el día les permitiría incluso cocinar a la noche. Esto ya me empieza a generar los ejes de desarrollo, o sea, necesito entender de la cultura del tipo de alimentos que se produce en el norte, necesito entender de cómo hago para captar calor solar, necesito entender de qué tipo de baterías puedo tener para instalar en un elemento lo suficientemente pequeño, y ellos después le fueron agregando complejidades, como por ejemplo que se pueda cocinar en días nublados y a la noche, como por ejemplo que pueda servirse en una mesa ese guiso que ellos proponían finalmente que se pudiera cocinar en estas cacerolas que se tenían que poder producir en la Essen, entonces tenían determinados rasgos que venían de la fábrica Essen, otros rasgos que venían de poder justamente sacar parte de esa olla y llevarla a la mesa, entonces unos criterios de desmontabilidad del objeto que permita por un lado cocinarlo y por el otro lado sacarla y que se me transforme en la fuente que llevo a la mesa. Les estoy contando los capítulos que vienen después. Pero bueno, el resultado al que llegan, que de nuevo acá la crítica fue, bueno, pero qué cosa del clima, o sea, cuando avanzaron en la presentación final, intentaron hacerla tan sintética que al final, en el condicionante empezó a quedar acá, ¿no? O sea, que resista la intemperie, la temperatura y que no contaminen, esto los llevó a decidir una cantidad de materiales y de superficies que garantizaran esa condición. La cuestión cultural, la condición justamente era a partir de los segmentos y grupos sociales que ellos analizaron, llegaron a la conclusión de que tenía que poder cocinar para 5 o 6 personas esa cacerola y que la comida a la olla era como un hábito de esa región y que entonces era lo que ellos querían arrastrar como modo cultural de apropiación aún en un objeto nuevo. Entonces empieza a aparecer acá la idea que les contaba recién, de que bueno, este elemento que por un lado cocina, a su vez pueda desmontarse y llevar esa olla a la mesa. Entonces eso termina llevándome a que haya distintos tipos de materiales y las condiciones que esos materiales tienen que tener. Y así podemos seguir hablando, ¿no? O sea, cómo resolver la cuestión de la batería, la cuestión de la olla, la cuestión de esa garantía de que yo pueda cargar la batería y después cocinar el día y a la hora que quisiera cocinar y cuánto me va a durar esa batería para que yo pueda cocinar de noche o cocinar los días de lluvia y demás. Pero quería un poco contarles el proceso, no vamos a hablar de todo el trabajo, sí, si quieren lo dejamos en pantalla para que pregunten todo lo que quieran preguntar. ¿Cuáles eran las cuestiones de seguridad que teníamos que cumplir? ¿Qué condicionantes de seguridad? ¿Qué condicionantes del proceso? Es decir, este tipo no señala más. Bueno, otro problema de diseño. Este tipo de artefactos tienen que poder ser limpiados, tenían que a su vez estar relacionados con la Essen, entonces había una cuestión de identidad de la empresa que tenía que terminar arrastrando al tipo de producto que estaban ofreciendo. Estuvieron a punto de que la Essen se lo produzca, o sea, habían avanzado bastante, después al final no resultó, pero estuvieron cerca. El empaque, o sea, si esto se piensa para un producto que pueda terminar siendo exportable y que no solo sirva para resolver el problema de determinadas comunidades, sino que pueda llegar a ser un producto que se pueda producir de a miles, también había que pensar cómo podía ser esto embalable y redituable a la hora de optimizar el packaging para que pueda ser exportable o transportable. Y finalmente la conclusión, o sea, esta fue toda la presentación final de ellos y con eso rindieron la materia. Ahora pueden preguntar todo lo que quieran. Está bueno. ¿Saben de quién es este trabajo? Del Fede Guzmán, que después hizo todos los bares Patagonia y todas las cervecerías de Güemes.
socio del Esteban Labarte. Tiene varios años. Pero es clara la presentación y es claro cómo fueron arrastrando problemas y creo que se entiende claramente la diferencia. ¿Qué cosa no pretendemos nosotros? No pretendemos que lleguen a este nivel en la premisa, porque ellos lo usaron además como trabajo de tesis. Entonces, obviamente que habían ido avanzando en paralelo con la tesis y ya tenían un nivel de definición muy avanzado cuando rindieron teoría. Pero sí está claro e interesante por ahí que entiendan la diferencia entre los condicionantes, los requerimientos y las premisas, que en el caso de la síntesis final de ellos directamente las iban representando, y cuando empezaron a mandar los primeros borradores, en cambio las iban como listando. Esos checklists de intenciones de diseño después se fueron transformando en esas prefiguraciones que terminaron convirtiéndose en la tesis de ellos. Si querés pongamos el otro archivo. Este es directamente otro programa de diseño que les traje de modelo, porque sé que en algún taller dijeron que si por favor les podíamos mostrar algunos ejemplos. De nuevo, el esquema es el mismo. Las chicas optaron por a los condicionantes ir asociándolos a líneas por grupos, es decir, bueno, los condicionantes que tenían que ver con el usuario tenían que ver con responder a una cierta cultura, a una cierta franja etaria, al tipo de fines y usos que le tenían que dar, esto no anda más, a que el objeto que propusieran tenía que ser de interés de la naturaleza y demás. Eso va a requerir de determinadas cuestiones desde el campo del diseño que se traducen de nuevo en estas intenciones / premisas que ellas fueron plasmando, ¿no? Entonces el tema de que estuviera inserto en la cultura occidental, eso requería, decían ellas, de condiciones de códigos y patrones culturales que tenían que ver con utilizar un determinado idioma que se lee de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, y lo iban como transformando en estos ideogramas. ¿Qué crítica les hicimos en ese momento? Que todavía estos ideogramas referían literalmente a requerimientos y no se transformaban en propuestas o esas premisas transformadas en prefiguraciones o esos flashes de imágenes que se les vienen a la cabeza a ustedes mientras hablan o mientras van pensando la intención de diseño. ¿Se entiende? Entonces, después ellas hicieron una reformulación que ya no se las traje, pero se los traje así para que vean, porque este es uno de los errores que comúnmente se cometen, que quieren forzar a un ideograma o a una imagen demasiado literal más que de la premisa del requerimiento, para no arriesgar una respuesta de diseño. Y en la intención de diseño hay que empezar a arriesgar respuestas, ¿no? Manchones, relaciones, gráficos de interrelaciones, pero en donde siempre intervenga más de un parámetro y en donde siempre me empiece a permitir entender de qué escala estoy hablando, de qué tipo de relaciones estoy entendiendo en ese objeto. Cuando hablo de que tiene que tener textos, ¿dónde tienen que estar esos textos? ¿Para qué? Si grandes, si chicos, si se tienen que ver desde qué distancia. Porque todo eso me va a empezar a determinar decisiones que si yo solo me concentro en los textos, la distancia de los textos y qué sé yo, por ahí me olvido del resto del objeto que tengo que hacer. Entonces termino haciendo un cartel y no le termino resolviendo el resto de las funciones. Entonces después cuando uno pone sobre, como en ese mapa de sentido, todas esas premisas parciales o todas esas intenciones parciales que fueron apareciendo del programa, lo que les va a pasar es que algunas entran en contradicción y ahí es donde se empiezan a armar lo que ustedes hacen habitualmente cuando en las cátedras de proyecto se sientan a proyectar. Empiezan a aparecer los ajustes de proyecto y van pasando de las primeras ideas al anteproyecto y del anteproyecto al proyecto final, que es con lo que ustedes después cierran trabajo final. A teoría de diseño la cerramos acá, con ideogramas o esquemas que superen la descripción literal, que superen la foto literal y que tengan más que ver ya con el sistema de objetos que ustedes están pensando para solucionar ese problema que encontraron allá arriba. ¿Se entendió?
Bueno, yo no puedo creer que no pregunten nada. Sí, puede ser un servicio, puede ser una forma de actuar. El razonamiento es el mismo. Eso te lo va a ir dando el nivel de profundidad que vos le hayas dado a los capítulos. Si vos te metiste mucho, por ejemplo, los chicos de la olla, que habían investigado a fondo los tipos de batería, el comportamiento de las baterías, qué sé yo, cuando llegaron a los requerimientos ya tenían tan claro qué tipo de batería y qué requerimiento de batería tenían y que lo querían localizar abajo para poder sacar la olla y qué sé yo, que la premisa salió sola. Claro, te va arrastrando. El problema, el único problema que yo a veces leo al leerlos a ustedes es como que tienen miedo de darse el permiso de pensar en la propuesta. Y entonces ustedes mismos van como tirándose para atrás en lo que dicen y en realidad no tienen que tener ese miedo porque nosotros no le pasamos este trabajo a trabajo final y termina acá. O sea, claro, claro. O sea, ustedes tienen que tener la libertad de animarse a ir proponiendo, claro. Que no significa que esta sea una cátedra de proyecto, ¿no? O sea, no quiero decir ahora que se queden sin dormir los próximos 15 días pensando en el anteproyecto, no. Estoy segura que ustedes a medida que fueron avanzando en la investigación tienen en su cabeza imágenes borrosas. Por ejemplo, este tipo de imágenes, yo no puedo creer que no las tengan en la cabeza en este momento. O sea, las tienen desde que redactaron la hipótesis, estoy casi segura. O sea, que cuando redactás la hipótesis ya, ¿o no les pasó eso? Si no estamos pidiendo cosas mucho más complejas que esto. O hasta donde lo tengan ustedes avanzado en su cabeza, claramente. Lo que no va a estar bien es que, por ejemplo, digan, requiere cumplir, suponte, qué sé yo, un auto. Requiere cumplir con las normas de tránsito. No, ese es un condicionante. O sea, si yo tengo una norma de tránsito que me dice que los artefactos que se mueven en la vía pública tienen obligación de señalizar y anticipar sus movimientos, eso va a requerir que el objeto que yo estoy diseñando tenga luces de giro, luces de no sé qué y luces de no sé cuánto. Ahora, si en la premisa ustedes me pegan la foto de un guiñe, y no. O sea, porque en la premisa lo que les estoy preguntando es cómo se imaginan ustedes el sistema de guiño de ese auto. ¿Se entiende? Porque si no, así nunca a nadie se le hubiera ocurrido poner el guiño, además de atrás, en los espejitos laterales. Que no sé si sirven, pero quedan lindos. Pero ponele. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, a veces ustedes mismos es como que se bloquean y no dicen todo lo que tienen adentro. Y ahí es donde a veces les hacemos la devolución con alguna crítica para completamiento del programa.